Bienvenidos correlones, estamos en el circuito completo de Nürburgring en la serie V8 australianos. Y voy a competir con el Ford Shell V-Power Racing Team Falcon del 2017, que en mi opinión es el coche más balanceado en esta categoría, porque tiene un perfecto balance entre potencia y maniobrabilidad. Y en cuanto a desplazamiento tampoco se queda atrás, así que sin duda es mi favorito. Vamos a ver qué tanto provecho le podemos sacar en este circuito cuando tenemos que cumplir 2 vueltas consecutivas, y voy a tratar de aplicar una estrategia un poco arriesgada usando el compuesto blando. Voy a hacer una sola parada, a ver si podemos meternos en el podio. Empezamos con dificultades como siempre. Traté en la medida de lo posible de frenar en la curva, en el corte, para que no me arrollaran, para que no me sacaran fuera del circuito, pero bueno, como siempre la situación se escapa de nuestro control. Afortunadamente lo mejor es que hemos podido sobrevivir. Ahí me empujan, me sacan fuera del límite, directo a la trampa de arena, lo que ha hecho que me frenasen casi en seco. Se encallan los neumáticos en la arena y caigo nuevamente en la tabla. Pero vamos a ver si podemos recuperar el terreno valioso. Ya yo sé que tengo que cuidarme de ese coche azul. ¡Upa! Ahí lo empujan, el karma le cae encima al piloto y lo sacan fuera del circuito. Y mira la cantidad de coches que adelanto en simultáneo en la salida de esa curva. La importancia de ir con tranquilidad y paciencia, con seguridad en el volante, es fundamental para que las cosas marchen bien. Así que vamos a ver qué sucede ahora cuando ya nos estamos adentrando en el sector callejero. Aquí vemos a otro coche, un Nissan, que se va a la trampa de arena también y nos obsequia la 7ª plaza de la parrilla. Aquí vemos a otro piloto tambaleándose, se le derrapa la cola muy feo. Tengo que darle tranquilidad, espacio de rotación, pero le ataco por dentro en la salida de la curva. Ahora en el siguiente corte freno con anticipación y avanzo a la 6ª plaza de la parrilla. Ahí me salta un aviso por colisión de gravedad 1, pero me perdonan la sanción de tiempo. Así que todo va en marcha, todo va bien. Solo tengo que ocuparme de mantener el control, de mantener el ritmo de la carrera. No puedo extralimitarme, no puedo exigirle tampoco demasiado al coche. Recuerda que estos son vehículos con mucho torque, briosos. ¡Upa! Se ve, uy, no, qué feo quedó. Traté de esquivarlo, pero no fue suficiente, así que terminé de empujarlo y lo saco fuera del circuito. Es lamentable, pero no se pudo hacer de otra. Así que ahora me estoy peleando acá con el compañero del Holden por la 4ª plaza. Le supero por dentro en la curva intermedia. Mira la cantidad de trompos que ha tenido ese corredor. Se dio durísimo contra el muro y le superamos para meternos en el podio ya sin mayor resistencia. Los líderes escapan. El líder RP Mullet 7 está a 8 segundos por delante. Se escapó con el dominio del circuito y va a ser muy difícil poderlo alcanzar, a no ser que cometa algún tipo de equivocación en el recorrido que nos beneficie. Pero en este punto solo tenemos que ocuparnos de mantener el control y tratar de acercarnos al rebufo de la 2ª plaza de Bolting Cell 1931, que por cierto también me ha penalizado con 200 milésimas. Sobrevivir a la primera ronda de forma lisa, sin sanciones, es casi imposible. Es un milagro que estemos llegando a este punto de la carrera sin tiempo en contra. Así que solo tenemos que, como ya dije, mantener la tracción, mantener la calma. Tenemos que respirar profundo, no emocionarnos demasiado. Ya tenemos el podio en las manos, pero recuerden que tengo que parar. Y todavía no estoy seguro si los neumáticos blandos puedan soportar el recorrido completo, porque si fuera el sector callejero solamente, si fuera Nordschleife, sería más sencillo poder calcular la degradación de los neumáticos, pero como se incluye el circuito deportivo de Nürburgring, entonces allí las condiciones cambian y los números saltan por los aires. Así que hacemos todo lo posible precisamente para rotar con suavidad y de esa manera administrar el neumático todo lo que se pueda, pero no es tarea fácil, porque estos coches derrapan mucho, generan mucha fricción en cada giro, así que es muy complicado poder sostenerlo
sin mayor problema. Y estoy aquí acechando por la izquierda, le supero al Holden, le dejo atrás porque ya iba muy complicado y le arrebatamos la segunda plaza. Qué buena noticia. Y también le estamos descontando tiempo valioso al compañero, al líder Mulet 7. Fíjate que él iba hace unos instantes en más de 8 segundos de ventaja y ahora está a 7, a 6.9. Así que también ha tenido complicaciones en los giros. Le estamos descontando tiempo valioso. Espero que sea suficiente como para poderlo alcanzar y tal vez llevarnos la victoria. Pero me preocupa mucho la parada, por supuesto. Observa la telemetría. Los neumáticos están en este punto ya por debajo de la mitad de su vida útil. Y a pesar de que ya estamos llegando a la mitad del recorrido, parece ser que la situación se nos puede complicar en el último sector antes de la recta, del sector más rápido del circuito. Y seguimos descontando al líder, ya lo tenemos a 5.6. Estamos llegando al sector del carrusel, el pequeño óvalo de concreto que tenemos que aprovechar. Tenemos que mantener el impulso, no nos podemos salir porque allí perderíamos también tiempo valioso. Mantenemos el control, regulamos el acelerador en segunda marcha y salimos con buen impulso, con buena velocidad y mantenemos así el dominio de la segunda plaza. Qué bonito recorrido. Es que este coche de verdad que da mucha confianza, a pesar de que también no se queda atrás en potencia y también tiene mucho torque. Me parece que es muy confiable en cuanto a los giros y se le puede sacar mucho jugo, se le puede sacar mucho provecho. Hay que, por supuesto, hay que estar muy vigilantes. Tampoco podemos no podemos arriesgarnos demasiado, porque de lo contrario pagaríamos el precio y sería muy caro, ¿no? Si nos salimos del asfalto. Recuerda que en Nürburgring los coches es como si cayeras en arenas movedizas. Luego sacarlo de allí se vuelve complicadísimo porque se queda anclado en la arena, en la grava, y la situación pues se pone dramática. Así que seguimos batallando con el coche. Ya los neumáticos están pidiendo cambio, están ahorita en estado de degradación menor. En cualquier momento me va a saltar la alarma de desgaste moderado, así que tengo que tener mucha precaución ya en el último sector para no equivocarme, mientras le seguimos descontando tiempo al líder. Ya lo tenemos a 3.8, eso quiere decir que el compañero sin duda tiene poca experiencia en el circuito, tanto que le han sumado tiempo de penalización por salirse del asfalto. Y lo puedo distinguir precisamente porque antes llevaba una penalización de 800 milésimas y ahora tiene un segundo 400 en contra. Y como va solito, va en solitario, las penalizaciones son precisamente por salirse de los límites del asfalto. Así que le seguimos descontando, lo tenemos a 2.3, pero ya los neumáticos están desplomándose. Menos mal que estamos llegando al último sector. Vamos a entrar en la recta para meternos ahora sí en los pits, en boxes. El coche está gritando, necesita un cambio urgente. Uy, me salgo del límite, casi me quedo anclado, casi me voy contra el muro de contención. Lo pude recuperar a tiempo, justo en el momento cuando me salta la alarma de desgaste moderado. Y sin duda la situación se pone muy complicada. Revisamos la telemetría, 62% de desgaste en los neumáticos traseros, que son los que más sufren precisamente por el tema del impulso y la velocidad, del torque. Mejor dicho, toda la potencia en las ruedas que tienen estos bólidos. Fíjate cómo se me tambalea un poco, ya lo mantengo en línea recta y aún así el coche la dirección tiene la tendencia a irse un poco de lado, se ladea al coche y hay que tener mucho cuidado en esta curva. Hay que disminuir con mucha precaución, con suavidad, bajo a segunda, mantengo la dirección firme y vamos a entrar a boxes en el término de la vuelta, y el líder también va a entrar a boxes, está manejando la misma estrategia que nosotros, así que también está corriendo con los neumáticos blandos. Vamos a ver cuántas posiciones voy a caer en la tabla en la salida de los pits. El compañero que venía a la tercera plaza también entra a boxes, así que también está usando la misma estrategia. La mayoría se aventura por usar el compuesto blando para disfrutar el coche y no tener tantos problemas con la tracción. Por supuesto que se gestiona mucho mejor estos bólidos con este tipo de goma, con el máximo grip. Y salimos de boxes. No me tengo que preocupar por el combustible porque le puse suficiente para mantener el jugo, para mantener precisamente el impulso sin tener que ocuparme ni preocuparme por el consumo
del combustible. Así que, señores, regresamos ahora a la carrera y caemos a la 7ª posición. Aquí hay varios pilotos que se están aventurando a tratar de completar el recorrido sin parar usando el compuesto duro. Es una estrategia arriesgada, se sufre muchísimo en el último sector, sí se puede, pero tienes que tener práctica, tienes que tener dominio, porque si no también te puede arruinar la experiencia, te puede dar un dolor de cabeza, y después que llevas más de 15 minutos desarrollando la carrera, es muy triste que llegues al final y que el coche se te salga del circuito, o que entres en un conflicto o choques. Sería muy desagradable, así que lo mejor es tratar de ubicar una estrategia de neumático que te beneficie, que te dé disfrute, que no te estrese demasiado, pero no vale la pena, y conseguir así un buen resultado. Así que, señores, seguimos en la batalla por mantener la tracción mientras le seguimos descontando tiempo a la 6ª plaza Codemaster 8192, que también va penalizado con 700 milésimas. A ver si podemos meternos en el rebufo, pero me hubiese gustado hacer algún adelantamiento en este circuito, en el circuito deportivo, pero no tuvimos la oportunidad, así que vamos a tener que hacer los rebases en el sector callejero, donde es más estrecho y más complicado. Uy, se le complica allí, por cierto, el compañero en la salida. Parece que se quedó sin goma, parece que se arrepintió, se dio cuenta de que la estrategia no le funciona, así que le adelantamos y nos metemos en la 6ª plaza, a ver si podemos regresar al podio, por lo menos para el término de la vuelta. Es muy probable que lo vamos a conseguir, porque los compañeros que no han parado, como ya dije, van a tener muchos problemas con la tracción, y se está notando. Mira cómo le vamos descontando acá. Otro se va contra el muro, se golpea durísimo. A ver si le podemos superar antes de que se le vaya el efecto fantasma. Efectivamente, nos metemos en la 5ª plaza en persecución de la 4ª posición de Mullet 7, que era el compañero que iba liderando la carrera en la primera ronda. Le estamos también descontando tiempo valioso. Se mantiene allí firme, también no le han sumado más tiempo, 1 segundo 800 milésimas de penalización. Eso es una ventana que también podemos aprovechar si nos acercamos lo suficiente para el final, y le podemos arrebatar la posición. Ahora todo se trata en ritmo, en mantener la adherencia y el ritmo. Como voy casi en solitario, mientras más rápido ataque las curvas, más posibilidades tengo de acercarme al podio. Así que espero poder conseguir ese dominio, ese ritmo que estoy necesitando. No me puedo equivocar. Cualquier error que cometa de aquí en adelante, por supuesto, me podría despedir de los chances de conseguir un lugar entre los 3 primeros coches de la parrilla, entre los líderes para el final. Aquí le seguimos descontando a Mullet 7, que se le está tambaleando el coche. Sin duda tiene problemas con la cola, muy poca carga aerodinámica me parece a mí, y parece que le está exigiendo demasiado al coche, y eso también le está complicando mucho el desarrollo de la carrera. Hay que ser pacientes, hay que ir con suavidad. A este coche no se le puede exigir tanto. Tienes que saber en qué momento, hay que ser inteligente, en qué sector te puede beneficiar más, y también identificar cuáles son los sectores donde más te perjudica con el tema del exceso de torque, el exceso de poder, porque hay que usarlo con suavidad, regulado y con inteligencia, para que no se te vuelva en contra. Uy, se le tambalea, se derrapa el compañero Mullet, pero le doy espacio de maniobra para evitar así cualquier choque. No le quiero terminar de arruinar la carrera, quiero que él trate de recuperarlo. Sería muy triste de mi parte contribuir aún más con su descontrol, mientras tengo la fortuna de acercarme lo suficiente para meterme en el rebufo y buscar un rebase limpio. Y seguimos descontando tiempo, Ahora nos estamos acercando también a la 3ª plaza, que lo tengo ahí cerquita, tiro de rebase. Superamos a Mullet ya sin mayor resistencia en la salida de la curva. El compañero ya tiene muchos problemas para mantener el control del vehículo. Ese es otro inconveniente que veo que ocurre con el Holden, que el Holden también es un coche poderoso y hay que tener práctica y experiencia para poder dominarlo. Así que también tienes que tener mucho cuidado con el Holden, porque es un arma de doble filo. Puede ser un coche muy bueno, muy competitivo, y al mismo tiempo puede perjudicarte el avance y la experiencia en carrera.
Señores, le seguimos descontando la tercera posición. Poncho F59, que va penalizado con 800 milésimas también. Fíjate como de forma paciente, sin mayor problema, se le derrapa el coche a Poncho, se sale del límite, se fue por encima del piano, levantó mucha arena. Y aquí sigue batallando. Sin duda el coche ya no tiene tracción. Ya los neumáticos duros se están despidiendo, lo están abandonando, le traicionan, se le derrapa la cola muy feo. Y con tranquilidad lo superamos por la derecha. Él se abre a la izquierda, da paso, que muy cortés de su parte. Entramos en el carrusel en primera marcha. Y un deslizamiento muy feo allí, casi me salgo. Eso me hubiese complicado, me hubiese podido trompear, pero logro corregir y salgo con buen impulso. No sé si me alcance en este punto de la carrera para poderme acercar a Ram 1TH, que va en la segunda plaza. El líder sí ya se escapó hasta casi 15 segundos. Ya no creo que sea posible poderlo superar, poder adelantarle, arrebatarle la victoria, pero creo que sí tenemos chance de poder meternos en la segunda posición si todo sale bien en este sector de curvas intrincadas. Otra cosa que sí me parece que no está bien, creo que ya lo he conversado con ustedes en otros videos, es que la estrategia de no parar, creo que esa es una estrategia que debería ser también regulada por los desarrolladores. Creo que hace falta con urgencia que el compuesto duro sea nerfeado. Necesitamos que el compuesto duro tenga menos tolerancia, menos longevidad en el circuito para que los jugadores no se les haga posible poder hacer una estrategia de no paradas, me parece a mí, porque eso condiciona mucho las carreras de este tipo. Carreras de 20 minutos, hay mucho jugador que acostumbra a aplicar la estrategia de no parar, precisamente para poderse llevar la victoria de forma gratuita. Y creo que eso es importante de dejar ya asentado ya el tema del juego de los neumáticos, que todos los neumáticos tengan una degradación un poco más balanceada, si se quiere, porque eso es una estrategia muy injusta, sobre todo cuando estás haciendo tú una buena carrera, un buen desempeño, haces tu parada, tratas de mantener ese ritmo de principio a fin, y luego entonces estos corredores aplican esa estrategia y se llevan de esa manera, de una forma tan abrupta, tan abismal, con unas brechas de tiempo insostenibles. Así que, señores, me parece que eso hay que ajustarlo. Revisamos la telemetría, ya estamos en el sector final, el sector de velocidad, pero creo que definitivamente no me alcanza para poder adelantar al compañero Ram 1TH. Lo tenemos a 4.2, 4.1 le descontamos de forma tímida, muy poco tiempo, así que creo que no nos alcanza, pero vamos a tener que conformarnos con entrar en el podio. Me parece aún así que ha sido un resultado muy satisfactorio, sin duda. El coche se portó fenomenal, tal y como lo había esperado. Es un coche que ya les he compartido la configuración. Sin embargo, pues por supuesto les dejo ahí en la descripción del video todos los detalles de tuneo, las afinaciones, para que puedan probar estos ajustes, esta configuración, y puedan conseguir resultados tan satisfactorios como este. Y cruzamos la meta después de 18 minutos de contienda, escalando 8 posiciones. Nos metemos a la tercera plaza con un tiempo de vuelta muy bueno de 8 minutos 50, 363 milésimas. De hecho, fue el mejor tiempo de vuelta del circuito. Y todavía tienes chance de aprovechar esta serie y disfrutarla antes de la actualización semanal. Y por supuesto que te recomiendo el Ford Falcon para buscar podios y victorias. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!